Hola, bienvenidos de nuevo a Historia con la Profe Eliet. Hoy nos vamos a referir al tema de la Guerra de los Negros, llamado así un hecho histórico que se dio en la mina Tres Hermanos en diciembre de 1911. Se considera que tuvo trascendencia a nivel nacional porque fue uno de los primeros movimientos de los trabajadores en contra de las compañías, en este caso de la compañía minera. Ya anteriormente se había dado algún movimiento, pero en la compañía ferrocarrilera, la del Atlántico. En la mina Tres Hermanos, igual que en las otras minas, vamos a ver como antecedentes que los mineros sustraían pequeñas cantidades de piedras escarchadas en oro que molían escondido en los molinetes que instalaban en las orillas de las quebradas. Ese término de coligallero es un término que en las minas de Avangares se empezó a utilizar ya entrado el siglo XX y se dice que fue una práctica que introdujeron los hondureños que se dedicaban a moler material en las orillas de los ríos en unas piedras ahuecadas que se llamaban molinetes. Esas piedras ahuecadas tenían un crucero y otra piedra que calzaba en ellas para poderla mover y moler ahí el material con el azogue o mercurio. También utilizaban el jabón que era considerado o llamado el jabón de cerdo o jabón de chancho para que no se pegara en la piedra. Generalmente la piedra que ellos usaban era la llamada piedra sopilota, que es una piedra muy dura, una piedra que no deja que se pase el azogue, que se vaya a filtrar y que permite al final hacer una pella con el material para posteriormente refogarlo o quemarlo y así obtener el oro, la pelotita de oro, que uno llama la pepita de oro. Ese material que ellos molían lo sustraían de distintas maneras en los túneles de la compañía minera y esta era una actividad totalmente ilícita. La compañía perseguía a los mineros por todos los rincones con sus guardias para averiguar dónde tenían el molinete y estos eran destruidos cuando lo localizaban y lógicamente si el minero era encontrado en esa actividad era detenido y entregado a la policía o a la guardia. Entonces cuando el minero era entregado a la guardia, a partir de ese momento él tenía que ver cómo se defendía si era que le habían encontrado el oro en sus manos. Casi siempre lo que hacían era trabajar individualmente. Pocas veces lo hacían en grupo o con pocas personas entre ellos mismos, aunque generalmente también había uno más que era el que vigilaba que no viniera ninguna autoridad de la compañía. Voy a leerles un pequeño fragmento de la Guerra del Oro donde se refiere a la compañía, a la acción de la compañía cuando perseguía en esta actividad a los mineros. El molinete se instalaba en un lugar estratégico en el cual solo los que lo usaban sabían su ubicación. Era un trabajo usado. El administrador de la Avangares Goldfield informó a la gobernación de Liberia. En el lugar llamado Quebrada Fría existe un lavadero de metal donde concurren varios trabajadores de estas minas a moler el metal que de nuestras vetas se sustrae, pues diariamente casi se están cometiendo estos robos. Había 4 trabajadores de la mina Tres Hermanos como entre 12 y 1 de la tarde. Molían metal en un molinete. Uno de ellos se fue sobre el suelo y tomó un revólver. El metal estaba en alforjas y sacos. Había 4 mineros ocupados solo en quebrar piedra, otro colando, otro moliendo y el último inspeccionando. Aprendimos unas cuantas alforjas y sacos con material, líquidos para reacciones y azogue. Generalmente este término de coligallero se refería a la cola de gallo que se forma en una palangana que usaban ellos para el cateo cuando molían el material y quedaba ya molido en el fondo de la palangana y al echarle el agua clara
quedaba al final una cola de gallo. De ahí les vino el nombre de coligallero, que se ha generalizado actualmente como el nombre para el trabajador que es trabajador artesanal de las minas de Avangares. En aquel momento, el momento en que 1911, cuando trabajaban muchos miles de trabajadores en la compañía minera, la compañía pretendió hacer una requisa de todos esos trabajadores y los perseguían en cualquier lugar. Ante la necesidad de controlar más ese robo, fue que trajeron a negros procedentes de Limón y algunos de la zona del Canal de Panamá para emplearlos como capataces y que vigilaran en las entradas de los túneles de las distintas minas. Esos capataces negros tenían una ventaja y era que ellos hablaban inglés y podían comunicarse mejor con los dueños de las minas, con los administradores y las personas de alta jerarquía de la compañía minera. Esos capataces negros, cuando llegaron, de acuerdo al libro Picahueso de José León Sánchez, él dice que llegaron en carreta y que todos los mineros estaban sorprendidos de ver que llegaran aquellos corpulentos hombres y que no hablaban español. Empezando por eso, no podían comunicarse con ellos y que llegaron de una vez a establecer prácticas muy duras en contra de los mineros. Esas prácticas incluían requisas y revisiones al final de la jornada y a la salida de los túneles, en las cuales les obligaban incluso a quitarse la ropa para registrarlos en sus partes íntimas, pensando que ahí llevaban escondidas piedras escarchadas con mineral. Eso era inhumano y sobre todo una práctica que no era bien vista lógicamente por los mineros, que ya estaban en ese sentido resentidos o estaban siempre comentándolo en las fondas sobre esas prácticas que tenían los capataces negros. Debido a esto, vamos a encontrar que toda esta condición de antecedentes de los robos y cómo fueron llevados los capataces negros hasta la mina Tres Hermanos y a las otras minas van a desencadenar el hecho histórico que se conoce como la Guerra de los Negros. El hecho que desencadenó el motín contra los negros sucedió una mañana de diciembre, cuando un ramonense, Juan Rafael Cibaja, salió del desbanco El Encanto, que era un túnel muy rico en la mina Tres Hermanos, y él salió para recoger la dinamita que se iba a ocupar para la fuegueada del tope. Cuando él salió, el negro que estaba en la entrada del túnel lo quiso registrar, a lo que él se opuso, y llevaba un candelero grande que era el que le permitía introducirlo en la pared de la mina, del túnel, para poderse iluminar. El negro, cuando lo vio con el candelero pensó que lo iba a herir, entonces le disparó en el pecho. Juan Rafael Cibaja cayó herido y ante el disparo salieron sus compañeros del túnel, entre ellos su hermano Gonzalo, y al darse cuenta que su hermano estaba muerto, empezaron a perseguir al negro, le dispararon y lo mataron, y también empezaron a perseguir a los otros negros, y los negros empezaron a huir para todos los lugares, a esconderse en el hotel que había en la mina Tres Hermanos. Algunos huyeron para el sector de los Limones, y fue cuando se empezó a llamar aquello un desorden total. Encontraron los mineros dinamita y empezaron a dinamitar el puente que comunicaba el hotel con la comandancia, y de esa manera los mineros se vieron, como quien dice, protegidos, porque la autoridad que había en la mina no era mucha la que existía. Entonces, por ese motivo ellos se sintieron como apoderados
y van a continuar con ese movimiento persiguiendo, e incluso a un negro que llamaban Nicola le metieron una dinamita por las partes íntimas y lo hicieron explotar. Fueron hechos demasiado dramáticos y muy grotescos los que se dieron en aquel momento. Algunos historiadores han querido atribuir lo que sucedió en la mina Tres Hermanos a un asunto de tipo racial, pero realmente más bien parece haber sido un asunto relacionado con el maltrato que los mineros recibían de esos capataces negros, y no tanto racial. Históricamente se ha señalado que los negros tuvieron que huir, ellos eran considerados súbditos ingleses e incluso la compañía les pagaba en libras esterlinas, salarios que eran muy elevados comparados con los que recibían los otros empleados y sobre todo los mineros, y que en eso también los mineros sentían un resentimiento por toda esa situación que se iba perfilando y se complicaba cada día más. Ese levantamiento duró 3 días e incluso el periódico La Información de San José envió un corresponsal que cubrió esos hechos que se dieron en esa mina. La segunda parte de este motín o guerra contra los negros lo vamos a ver la próxima vez.